Hola a todos y a todas. Hoy vamos a analizar la primera parte del tema de clasificadores presupuestales. La idea es que en este primer módulo o en esta primera parte de la clase, ustedes vean una introducción a lo que significa entender el presupuesto, arrancando desde la estructura o las formas de leer lo que significa el sector público y viendo algo de teoría contable alrededor de los sistemas contables de clasificación, entendiendo que es una cuenta, que es un sistema de cuentas, etcétera, que son claves elementales para poder comprender, dimensionar el significado y alcance de los clasificadores presupuestales. Bien, para comenzar, uno de los primeros elementos que es fundamentalmente importante o es fundamental para analizar este proceso es identificar lo que ustedes ya vieron en términos de la estructura del Estado. Esto quiere decir que inicialmente debemos entender que las definiciones de Estado y sector público se producen en distintos ámbitos, eso ya lo hemos visto anteriormente, pero de manera más importante quisiera mostrarles algunos elementos para poder conceptualizar las distintas formas de entender la estructura del Estado. Aquí ven ustedes una estructura formal administrativa donde el Estado está compuesto por dos grandes pilares, unas ramas del poder público que todos conocen, la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial, y unos órganos autónomos e independientes, entre los que están los organismos de control, la organización electoral y otros tipos de organismos autónomos como el Banco de la República o los entes autónomos universitarios. Es necesario señalar que no todas estas dimensiones estatales se reflejan en el presupuesto. Inicialmente uno tendría que decir que en el presupuesto solamente está incluido las ramas del poder público, los organismos de control, el organismo electoral y de los otros organismos independientes estarían también las corporaciones autónomas regionales. El resto de entidades que aparecen en este esquema o tienen autonomía propia o efectivamente ya no existen como la Autoridad Nacional de Televisión. Eh, Esto quiere decir que esta forma de entender el Estado nos deja por fuera, ya de entrada, algunos de los componentes del mismo dentro de la discusión presupuestal. Bien, otra forma de poder entender la estructura del Estado es verla desde la clasificación estadística que hemos analizado en los capítulos 1 y 2 del Manual de Estadística de las Finanzas Públicas, donde el concepto sector público diferencia el gobierno general o el sector gobierno general del sector de las sociedades o corporaciones públicas. Y recuerdan ustedes que el gobierno general está compuesto por un gobierno central, unos gobiernos departamentales y unos gobiernos locales, y que tanto en el gobierno central como en los territoriales hay una dimensión presupuestal, una extra presupuestal y unos fondos de seguridad social. Ahora bien, dentro del sector extrapresupuestal se encuentran usualmente lo que se denominan empresas sociales del Estado y entidades autónomas, pero no todas las entidades autónomas en Colombia están en el nivel extrapresupuestal. Algunas, como ya lo indiqué anteriormente, se encuentran dentro del sector presupuestal y particularmente dentro de ellas está la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es una de las entidades extrapresupuestales que en Colombia no se clasifica allí. Y finalmente los fondos de seguridad social que tienen, digamos, un sistema aparte, diferente de gestión presupuestal y contable. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es básicamente que desde la mirada estadística existen al menos, digamos, tres grandes sistemas presupuestales, ¿no? El presupuesto general de la nación, el extrapresupuestal, donde hay unos presupuestos de entidades y empresas sociales del Estado y de entidades autónomas, y los fondos de seguridad social que tienen reglas diferentes, ¿vale? Por ende, y además de eso, los de las sociedades públicas que tienen sistemas contables y presupuestales totalmente diferentes de lo presupuestal. Esto nos da una gran complejidad. Por esta complejidad es que yo he insistido en que es necesario concentrarnos en un tipo particular de modelo contable que ya habíamos señalado y discutido en la sesión anterior.
Cuando vemos esto, digamos, puesto un poquito más en perspectiva, lo que vemos es que básicamente los sistemas presupuestales corresponden a las unidades de gobierno dentro del sector gobierno, y que, pues digamos, los otros elementos del gobierno, como las instituciones sin fines de lucro, los fondos de seguridad social y el resto del sector público, pues se guía por otros sistemas contables y presupuestales diferentes. Digamos, esta diapositiva también ya la habíamos analizado y en ella pues lo que se ve son los tipos transaccionales, algunos de la mayor parte de ellos, las relaciones gubernamentales, las de unidades de gobierno, donde el centro fundamental son los recursos de impuestos, tasas y multas que hacen parte fundamental de las rentas presupuestales y la forma en que las unidades de gobierno a través de transferencias giran recursos a otras entidades, sociedades públicas, particularmente instituciones sin fines de lucro, fondos de seguridad social y transferencias directas a los ciudadanos que pueden ser bien bajo la forma de transferencias en programas sociales o a través de producción de bienes y servicios prestados por estas instituciones sin fines de lucro y estos fondos de seguridad social. Entonces, aquí lo que hay es como una recopilación de las principales relaciones económicas y financieras que existen entre el gobierno y el resto de las instituciones del sector público. Ahora bien, yo creo que esto es apenas una introducción con elementos que ya habíamos visto, recordando la complejidad del sector público, la multiplicidad de organizaciones que lo conforman, la diversidad de objetivos organizacionales de esa dimensión, de ese gran ecosistema organizacional que es el Estado o el sector público, y cómo distintos tipos de sistemas contables integran distintos niveles de información. Y ya habíamos visto la diferencia entre el sistema contable patrimonial, el sistema de control fiscal y el sistema presupuestal que vamos a estudiar con mayor profundidad. Ahora bien, creo que en este punto este resumen debe dar lugar a una lectura un poco más compleja de las variables presupuestales. Y básicamente lo que hemos visto hasta el momento es tratar de construir un modelo que nos permita diferenciar la acción de gobierno de la acción del resto del sector público. ¿En qué debemos diferenciarlas? En la capacidad y el ámbito de gestión. Es distinto lo que hace el gobierno y las unidades de gobierno de lo que hacen las empresas públicas, de lo que hacen las instituciones sin fines de lucro, etc. Pero sin embargo hay una altísima interrelación entre estos tipos de instituciones o unidades institucionales. En primer lugar, porque indudablemente, por ejemplo, una empresa pública cumple una función que es deseable para el gobierno. También una institución sin fin de lucro, por ejemplo, un hospital desarrolla una actividad particular sin ser una unidad de gobierno. Ahí es del alto interés del gobierno que los hospitales funcionen y presten servicios de salud a la población. En segundo lugar, esa discriminación nos permite diferenciar los resultados financieros. No es lo mismo cuando yo tengo involucrados los resultados financieros de todo el sector público, cuando solamente analizo los resultados financieros del gobierno. De tal manera que a veces pueden haber compensaciones, ¿no? Cuando usted ve todo el resultado operacional del sector público, por ejemplo, en una variable como el balance fiscal, a veces uno encuentra que las cifras de desempeño del sector público en global son muy buenas, pues digamos incluso superavitarias, mientras que el gobierno tiene unos déficits enormes y profundos. Esto quiere decir que hay una relación muy estrecha entre ambas que no se puede olvidar y que simplemente aquí vamos a estudiar solamente una parte de esa interrelación, pero siempre viéndola en relación con esas otras dimensiones institucionales del gobierno. Y en tercer lugar, esa interacción gobierno-resto del sector público, pues lo que nos permite entender es cómo funciona o cómo el Estado tiene, o más bien cómo los gobiernos tienen distintas estrategias para poder garantizar el cumplimiento de sus funciones, que son diversas y múltiples, ¿no? Ese sería, digamos, el sentido de esta breve introducción antes de entrar propiamente dicho al tema de clasificadores presupuestales.
Bueno, en ese sentido, uno lo que tiene que identificar, por ejemplo, es que en las descripciones contables de estadísticas del sector público hay una diferencia entre entidades de gobierno, digamos, entre la descripción administrativa propiamente dicha y la descripción propia del manual. Entonces el manual, por ejemplo, ustedes ya vieron que señalaba que había o hay instituciones de gobierno, instituciones sin fines de lucro, sociedades públicas financieras, sociedades públicas no financieras, fondos de seguridad social e instituciones financieras no monetarias, mientras en la descripción administrativa aplicable en Colombia uno encuentra una taxonomía o una denominación diferente. Entonces hay entidades de gobierno, hay instituciones públicas, empresas sociales del Estado, empresas industriales y comerciales del Estado, entes autónomos y entes descentralizados. Eh, entonces, pues digamos que estas diferencias aparentemente que podrían encasillarse unas con otras no son tan fáciles de hacerse. Por ejemplo, las instituciones sin fines de lucro en Colombia pueden ser empresas sociales del Estado o entes autónomos. Empresas sociales del Estado, por ejemplo, los hospitales y entes autónomos, por ejemplo, las universidades. Entonces, no es que uno pueda hacer una transición vis a vis de cada una de estas categorías porque en realidad están hechas con propósitos y con intenciones diferentes. Bien, eh, entonces vamos a entrar a identificar las categorías presupuestales básicas. Eh, Esto es importante para poder dimensionar de qué hablamos cuando hablamos del presupuesto público. Eh, las categorías contables básicas se producen a partir como de tres grandes elementos, ¿no? O tres grandes conjuntos de flujos. Los ingresos o rentas, los gastos o apropiaciones, el resultado fiscal y básicamente del resultado fiscal lo que nos interesa es cuando este resultado fiscal es negativo, aplica una función de financiación y cuando es positivo aplica una función de ahorro. Y digamos que esto no tiene mayor complicación, ¿no? Eh, pues básicamente cuando el balance fiscal es negativo, cuando los gastos son mayores que los ingresos, pues se requiere de una financiación de ese gasto adicional. Y viceversa, cuando el gasto es superior perdón, cuando las rentas o los ingresos son superiores al gasto, pues lo que se tiene es una función de ahorro. Desde la economía política, creo que el debate es muy amplio respecto al tema de si debe privilegiarse una función deficitaria del presupuesto o una función superavitaria del presupuesto. Es común encontrar en ese debate ideas según la cual cuando el gobierno gasta más de lo que le ingresa, pues digamos genera unos fenómenos indeseables en la política pública. Y también había indicado en clases anteriores que el presupuesto de gastos está estrechamente vinculado al logro de objetivos de gestión. Usualmente esos objetivos de gestión, como ya lo hemos señalado, están vinculados a la consecución de los objetivos de un plan de desarrollo. Mientras que las funciones de rentas y financiación, pues lo que hacen es buscar los recursos para que se pueda llegar a cumplir con esos objetivos, básicamente. Y pues en eso consiste la lógica presupuestal desde una perspectiva muy elemental. ¿Qué necesitamos para gestionar el presupuesto? Creo que una de las discusiones más o menos relevantes, diría yo, que iba a decir más irrelevantes, pero creo que es una de las discusiones que aunque no tiene un perfil muy alto entre los tomadores de decisión de políticas públicas, sí marca un aspecto importante de la gestión presupuestal. Lo primero es entender cómo se distribuye el presupuesto, tanto de apropiaciones como de rentas. Es decir, saber de dónde viene la financiación del presupuesto, por un lado, y por el otro, saber el tamaño del gasto y cómo se distribuye entre las distintas funciones o sectores o lógicas que necesite yo aplicar para gestionar el presupuesto. En ese sentido, pues la contabilidad proporciona un marco de referencia fundamental para poder leer el presupuesto. Y ese marco fundamental se constituye a través del concepto de clasificadores presupuestales. Los clasificadores presupuestales no son otra cosa sino un sistema de cuentas, un conjunto de cuentas,
un conjunto estructurado y organizado de cuentas. Por ende, es fundamental recordar, antes de iniciar, digamos, el análisis, que una cuenta es básicamente un concepto, ¿cierto?, que agrupa fenómenos económicos de naturaleza similar. Entonces, la idea de la cuenta como concepto es una idea muy tentadora en la medida en que distintos conceptos pueden dar lugar a distintas cuentas, ¿no? Cuando yo miro una cuenta muy común, muy conocida, muy genérica, como la cuenta caja, ¿sí?, todo el mundo inmediatamente sabe qué hay o qué fenómenos económicos refleja esa cuenta. Cuando yo digo pasivos de corto plazo, yo también tengo una idea de eso. Cuando yo tengo un concepto de cuenta llamado capital suscrito, también tengo un concepto de eso. Porque en realidad las cuentas tienen, digamos, son denominaciones conceptuales que tienen una taxonomía o categoría. Es decir, el nombre de la cuenta dice lo que ella, eh, digamos, representa o refleja. Por eso yo sé distinguir entre ingresos, costos y gastos, sé diferenciar un inventario de un activo fijo. Y eso lo hago es porque las cuentas me permiten discriminar fenómenos que son, digamos, conceptualmente diferentes. Creo que eso, pues digamos, la mayor parte de nosotros reconocemos, son las diferencias entre esos conceptos tan elementales y no diríamos que el costo y el gasto son las mismas cosas, ¿no? Y que tiene una lógica discriminar los costos de los gastos, para dar un ejemplo de una teoría muy elemental de las cuentas. Eso quiere decir que dentro del presupuesto o en el análisis presupuestal, yo identifico los clasificadores como estructuras de cuentas que permiten identificar la aplicación de los recursos de gasto o las fuentes de recursos, las fuentes de la renta. Y son las formas en que se describen las fuentes y los usos de recursos durante un ejercicio presupuestal. De tal manera que, por ejemplo, yo puedo saber cuánto se gasta en infraestructura, o cuánto se gasta en deporte y recreación, o cuánto se gasta en educación. Fíjense que ahí son conceptos, son cuentas que están vinculadas a un ejercicio de asignación de unos rubros presupuestales para su ejecución. Pero los clasificadores tienen una complejidad un poquito más profunda, porque no son cuentas aisladas o no son conjuntos de cuentas sin un orden, sino que en realidad son sistemas de cuentas. Cuando hablamos de sistemas de cuentas, queremos revelar que los clasificadores presupuestales son arquitecturas contables que agrupan un conjunto de cuentas en una topología dada, ¿sí? Es decir, agrupo cuentas en un sistema lógico racional que tiene sentido, y que ese conjunto de cuentas cumple con un objetivo de revelación de la información, ¿sí? La contabilidad financiera es un muy bonito ejemplo de eso. Yo construyo un sistema de cuentas para reflejar, por ejemplo, la estructura del capital o de los activos de una organización, para establecer el margen de eficiencia financiera de la organización, y lo establezco a través de un indicador que todos conocen, que es la utilidad del ejercicio. Establezco la creación de valor financiero de esa entidad, ¿sí? Y a través de, establezco las relaciones con terceros a través del crédito. Bueno, yo creo que ahí hay una gran cantidad de posibilidades de análisis cuando yo identifico un sistema de cuentas. Volviendo a la definición, una cuenta es un conjunto clasificador que acumula el valor de un número n de transacciones económicas que reúnen características de similaridad, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen ejercicios prácticos en contabilidad, usualmente lo que utilizan es cuentas donde diferentes tipos de transacciones se registran de manera homogénea. Por ejemplo, la venta A y la venta B tienen en común que son ventas y por ende tienen el mismo tipo de registros contables, porque al fin y al cabo se refiere a operaciones similares. Eso es un poco una primera aproximación. Y en tercer lugar, la topología es la forma en que el conjunto de cuentas se organiza para dar cuenta de un fenómeno, perdonen la redundancia, pero digamos, no es redundante en absoluto, para dar cuenta o para representar un fenómeno de interés particular en términos contables.
De tal manera que los clasificadores presupuestales, y digo los clasificadores presupuestales porque son varias formas de poder entender el sistema de reflejo del uso del gasto público o las fuentes de recursos del presupuesto público, cada una tiene una lógica diferente. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Lo que quiere decir es que en realidad los sistemas de cuentas eh, facilitan a través de un sistema estructurado de cuentas y una topología reflejar un determinado interés de control respecto a los recursos del presupuesto público. Bueno, un ejemplo interesante de topología al analizar los sistemas de contabilidad lo pueden brindar fácilmente en la contabilidad financiera. Noten ustedes que hay una estructura en la cual las cuentas se ubican en un determinado orden y tienen un sentido. Entonces primero vienen las cuentas de caja, luego viene bancos, luego viene inversiones, luego activos e inventarios, activos fijos, intangibles, y en el pasivo, digamos, hay otra lógica similar. Cada una de esas lógicas está expresando una intención de control y un objetivo. ¿Mm? No están puestas así de manera arbitraria. No pongo, si eso fuera así, pues yo podría poner cualquier cuenta de primera, de segunda, de tercera, sino que agrupa grandes conceptos para poder visibilizar de una manera rápida, de una manera eficaz, aquellos elementos que nos interesan. Seguramente, cuando vemos un balance general, vemos que los activos van del más líquido al menos líquido, ¿no? Y los pasivos del más corto plazo al más largo plazo. Y eso quiere mirar la disponibilidad de liquidez de la organización. Eso es básicamente el ejercicio que nosotros hacemos cuando construimos topologías de manera conceptual. De tal forma que cada sistema contable tiene una topología, o sea, tiene un orden, tiene un sentido. ¿Por qué pongo primero unas cuentas que otras? ¿Qué relación hay entre las cuentas que pongo arriba y las que pongo abajo? ¿Cómo agrupo esas categorías de cuentas en grupos más grandes, ¿no? Entonces fíjense ustedes que la cuenta caja y la cuenta bancos hacen parte de una categoría más grande llamada activo líquido. Y eso es un concepto topológico que resulta fundamental para poder entender la contabilidad financiera. Eso mismo pasa con el presupuesto público. Entonces hay unas cuentas que aparecen primero, otras después, hay unas grandes agrupaciones, hay unos conceptos vinculantes a la denominación de cada una de estas cuentas. Eso es lo que resulta importante de entender en esta aproximación conceptual al presupuesto público. Bueno, es importante, pero ninguno de estos elementos tendría sentido si no identificáramos los objetivos de los sistemas de cuentas. De tal manera que para que la información sea útil, relevante y eficiente, que son criterios que hemos conocido desde hace muchos años, que se le aplican o digamos, se le caracterizan o se caracterizan para la información contable. Entonces estas características, para que puedan cumplirse, debe haber una estructura de objetivos, o lo que llamamos acá un sistema de objetivos. ¿Qué son objetivos de los sistemas de cuenta? Son son condiciones deseables de un sistema de gestión de una organización, es decir, los propósitos para los que la organización fue creada. De tal manera que lo que buscamos cuando construimos un sistema de contabilidad es que este sistema de contabilidad sea útil para la organización, pero es útil en el sentido en que la organización tiene unos objetivos. O sea, si la organización no declarara esos objetivos, el sistema contable quizás no le funcionaría. Aquí hay un ejemplo muy importante de diferenciar, o para diferenciar, perdón, entre las organizaciones con y sin ánimo de lucro. Fíjense ustedes que en una cuenta que aparentemente es similar, el concepto contable varía muchísimo. Entonces, en una institución con ánimo de lucro, la cuenta utilidad determina el excedente que es apropiable por parte de unos socios y que se distribuye al final del ejercicio, bajo la forma de dividendos. Mientras en una institución sin fin de lucro, esa cuenta, que aparentemente es la misma, ¿no? Pero no se llama igual porque se llama excedente del ejercicio, excedente o déficit del ejercicio, pues se llama distinto porque expresa una idea diferente. El excedente en una institución sin fin de lucro, como todos ustedes saben, no se distribuye entre unos socios o unos dueños, sino que potencia o aumenta el valor, el valor patrimonial de la entidad para cumplir sus objetivos, o sea, para cumplir su quehacer.
Y en ese sentido, uno tiene que señalar que los sistemas de cuenta deben estar ligados con los sistemas de objetivos, de tal manera que la información que produce la contabilidad permita la estructuración de un aparato de control sobre los resultados de la gestión. Y esto sí es importante, importantísimo, porque los sistemas de contabilidad no solamente apoyan la toma de decisiones de terceros, de otros, el administrador, el cliente, el empresario, sino que en sí mismos constituyen grandes sistemas de decisiones. ¿En qué sentido? En que es el contador o digamos el equipo de contabilidad de una organización el que diseña los sistemas de cuentas. Eso es propio de los modelos de contabilidad internacional. En nuestro caso, los sistemas de cuentas de alguna manera vienen preformados o prediseñados en eso que conocemos planes únicos de cuentas. Pero en realidad en otros modelos normativos los planes únicos de cuentas no existen y por ende son preformados por el contador. Eh, es importante reconocer esa diferencia. ¿Y para qué utilizamos un sistema de cuentas? Los sistemas de cuentas permiten unificar, comparar, acumular, eh, tratar de ver que partidas similares sean clasificadas de manera igual en distintos tipos de organizaciones. Hasta hace algún tiempo, me refiero a unos 20 o 30 años, existían planes únicos de cuentas, bueno, de hecho existen todavía, pero me acordé de los planes únicos de cuentas para las pequeñas entidades. Y eso, digámoslo de alguna manera, permite constituir un sistema de control racional. Uno controla, digamos, uno en una organización basado en los objetivos de la misma. ¿Por qué? Porque los sistemas de control deben dar cuenta de si se cumplen esos objetivos. La contabilidad lo que hace es alinear los procesos contables y los procesos de registro y los procesos de construcción de cuentas basados en los objetivos de las organizaciones. Ese es un tema importante que creo que debemos entender desde la teoría contable para poderlo aterrizar al caso concreto de los clasificadores presupuestales. Y hay un último tema antes de iniciar con la descripción de las categorías presupuestales elementales, es que el Estado como organización y el gobierno como estructura de poder y gerenciamiento del Estado deben cumplir con un conjunto de objetivos. Estos elementos ya los hemos estudiado, ya los hemos analizado en la sección 1 de este curso. Estos objetivos devienen de marcos institucionales estructurales, la Constitución y las leyes son un ejemplo, o de ejercicios de planificación de gobierno como los que se realizan a través de los planes de desarrollo. Las funciones del Estado y del gobierno se efectúan en buena parte por medio del gasto público, de tal manera que es el gasto público el medio para lograr los fines establecidos. En un Estado social de derecho, por ejemplo, el logro de derechos no puede existir si no hay una mediación fiscal. No hay derechos sin presupuesto, diría el maestro Giraldo, César Giraldo. Y eso es así porque el ejercicio presupuestal no solamente es una distribución de recursos, sino también es una priorización de objetivos, sino que también es un costeo de los bienes y servicios que me permiten acceder a un universo de derechos. Yo creo que ya había señalado esto anteriormente, pero es importante recordar lo siguiente. Si yo quiero tener derecho a la salud, yo tengo que luego definir qué es salud. Que si yo defino salud como un sistema que permite que cuando yo esté enfermo me cure, pues tienen que haber todos unos dispositivos de medicina curativa. Tienen que haber unos médicos a los que se les pague. Y ojo que el derecho implica que no haya barreras de acceso. Es derecho ciudadano en la medida en que todo el mundo tiene acceso a disfrutar de esos bienes o servicios. Por ende, cuando el Estado asume una noción de derechos, debe partir de una noción de gratuidad de los mismos. Gratuidad en el sentido de que no hay un precio de mercado, de que las barreras de precios de mercado no obstaculicen el disfrute de los bienes y servicios vinculados con el derecho. Por ende, el gobierno deberá pagarle a los médicos, deberá construir y mantener hospitales, deberá dotar esos hospitales, deberá instrumentalizar las medicinas que las personas necesitan y darles un acceso que sea relativamente gratuito o plenamente gratuito. Eso sí ya depende un poco del modelo, del diseño particular en el cual se esté estructurando esa dimensión de acceso al derecho. Eso implica para nosotros una preocupación fundamental sobre
algo que vamos a ver más adelante, que son los costos de los bienes que produce el gobierno. Porque este es un tema que nunca se trabaja, ¿sí? Se piensa que digamos, las entidades de gobierno no tienen costos de producción y efectivamente sí los tienen. Pero como todos los costeos de servicios, no siguen una trayectoria material que yo pueda identificar fácilmente. Por ejemplo, yo sé que para producir servicios de vigilancia y seguridad ciudadana, es decir, lo que hace la policía, pues yo necesito policías y son personas, gente a la cual yo le debo pagar. Pero no hay una linealidad, ojo, no hay una linealidad entre el número de agentes de policía y los índices de seguridad. Lo cual no quiere decir que más agentes no brinden seguridad, sino que también depende de la eficiencia operativa para la prestación del servicio. Y ese es un aspecto fundamental que nosotros no hemos discutido. Cómo incorporar la eficiencia operacional como un aspecto que implica costeos diferentes en la producción de bienes y servicios públicos. Y eso, pues digamos, de alguna manera apenas está haciendo reflexiones sobre el tema en Colombia. No se ha avanzado mucho, pero se tienen ideas construidas a partir del concepto de cadena de valor que vimos en la clase anterior. Ahora bien, recordemos que los objetivos de la gestión estatal, pues básicamente son estos cuatro, ¿no? Proveer los bienes colectivos o públicos, estabilizar la economía, redistribuir la riqueza y el ingreso, y promover e impulsar el desarrollo económico. Sobre estos aspectos, pues también habíamos hecho un énfasis en la unidad 1 de este curso. Sin embargo, es importante, es prioritario, establecer algunos elementos básicos de las categorías contables del presupuesto porque ellos son los que nos dan la forma de entender y leer el presupuesto. Ya lo habíamos visto en una diapositiva anterior. Los elementos principales del presupuesto son las rentas o ingresos públicos y las apropiaciones o gasto público. El concepto de apropiación es un concepto legal, no es un concepto contable. Es un concepto que indica cuál es el tope máximo de gasto destinado a un sector o a una institución o a una función del Estado dentro del marco presupuestal. Ya más adelante miraremos qué significa todo esto. Desde la perspectiva de los ingresos públicos o rentas, estas se pueden clasificar en 5 grandes grupos o en 5 grandes macrocuentas. La primera de ellas son los ingresos corrientes. Miraremos ya en la segunda parte de este video qué significa ingreso corriente. La segunda son los recursos de capital. La tercera, las contribuciones parafiscales. La cuarta, los fondos especiales. Y la quinta, los recursos propios de los establecimientos públicos. ¿Recuerdan que en algún momento yo les dije que hay establecimientos públicos que pertenecen a la dimensión presupuestal? Bueno, como establecimientos públicos tienen unos ingresos propios, no dependen del presupuesto, es decir, no se financian solamente con recursos presupuestales, sino que a través del cobro de algunas tasas o algunas contribuciones o la venta de algunos servicios recaudan unos recursos pues que usualmente no tienen mayor importancia dentro de la estructura presupuestal. Y por el lado del gasto público, pues hay una lectura básica, que es la que se conoce como clasificación económica del presupuesto, que tiene 3 grandes cuentas. Digamos, el gasto de funcionamiento, el gasto de inversión y el gasto en el servicio de la deuda. Esta es una lectura desde una perspectiva económica del presupuesto que más adelante en la segunda parte de este video entraremos a explicar. Pero vean ustedes que aquí incluso, pues digamos desde una perspectiva muy rigurosa en términos contables, ustedes dirán, pero Jairo, faltó los gastos o pues los recursos de financiación. Resulta que por clasificación presupuestal en Colombia, los recursos de financiación se clasifican como parte de los recursos de capital, ¿vale? Entonces, fíjense ustedes que aquí está compuesta dentro de la estructura de capital, de recursos de capital, está incluido los recursos de financiamiento vía deuda pública. Con esto, entonces, hacemos la introducción al tema. En la segunda parte miraremos las definiciones más específicas de ingresos y de gastos públicos. Que estén muy bien y nos vemos en la segunda parte de este video.